Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Polonia, la segunda parte, así que en el video de hoy continuaremos con la historia de Polonia, la tercera parte, así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Este despoblamiento de los principados polacos motivó la migración alemana de campesinos a Polonia y también de colonos flamencos quienes comenzaron a llegar desde el año 1220. Con la llegada de los inmigrantes alemanes, ellos trajeron varias tendencias feudales y a menudo aplicaron en los centros urbanos polacos la legislación alemana. La inmigración alemana a Polonia también permitió el crecimiento de las ciudades polacas y el establecimiento de la burguesía polaca, y también los alemanes trajeron leyes europeas occidentales como el derecho de Magdeburgo, los cuales pues crearon también las estructuras feudales en las regiones de Polonia occidental. Durante el mandato del Gran Duque de Polonia Conrado I de Masovia, los polacos iniciaron campañas militares contra las tierras paganas de Chelmno, ya que estas tierras estaban ocupadas por los pueblos prusianos paganos, y los prusianos pues realizaban incursiones en la zona de Polonia. Debido a esto, el Papa Inocencio III lanzó varias cruzadas contra los paganos eslavos y los paganos bálticos de la zona entre los años 1219 y 1222. Estas campañas fracasaron, por lo que Conrado I de Masovia tuvo disputas fronterizas con los pueblos prusianos paganos. Estas disputas fronterizas fueron respondidas por los prusianos, quienes atacaron Polonia amenazando la residencia del propio Conrado I de Masovia en el castillo de Plock. En el año 1226, Conrado I de Masovia invitó a los alemanes de la Orden de los Caballeros Teutones a luchar contra los pueblos prusianos, como la Orden Teutónica ya lo había hecho en el Reino de Hungría contra los pueblos cumanos. Sin embargo, la Orden Teutónica había sido expulsada de Hungría por problemas con el rey Andrés II de Hungría. Debido a esto, el gran maestre de la Orden Teutónica, Hermann von Salza, quería tratar de tener documentados sus derechos legales antes de actuar y que el documento fuera confirmado por Conrado I de Masovia, también por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y también por la Curia Romana de la Santa Sede. Efectivamente, el documento fue reconocido por la Bula de Oro de Rímini, emitida por el emperador Federico II Hohenstaufen del Sacro Imperio Romano Germánico. Después de que este documento fuera reconocido por todos, la Orden Teutónica entró en acción contra los prusianos en la zona de Chelno, y la Orden Teutónica pues comenzó a sobrepasar los límites acordados con Conrado I de Masovia, y en las siguientes décadas los teutónicos conquistaron grandes áreas del Báltico y los caballeros teutones aprovecharon para establecer su propio estado. Este estado fue llamado el Estado Monástico de los Caballeros Teutónicos. Esto cuando pues los pueblos paganos de Prusia y del Báltico habían sido convertidos al cristianismo o habían sido exterminados en el campo de batalla. Luego de acabar con los paganos, muchos territorios del Báltico y de Prusia quedaron deshabitados. Ante esto, los caballeros teutónicos repoblaron las zonas con ciudadanos alemanes traídos del Sacro Imperio Romano Germánico. En el futuro, el Estado teutónico en esta zona entraría en guerras con los polacos y con los lituanos. Respecto a Polonia, debido a las divisiones internas, a las pérdidas territoriales y a la colonización de los alemanes, además de los problemas con el Estado teutónico, pues los últimos gobernantes polacos piastas intentaron reunificar Polonia, pero ya era muy difícil a esta altura, pues los polacos habían perdido la zona de Pomerania y Silesia frente a los alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico. También muchos ducados polacos occidentales pues fueron dependientes de la colonización alemana y estos ducados polacos con el tiempo se comenzaron a germanizar. También la zona del Vístula inferior, incluyendo la región de Masovia, estaba en manos de los alemanes del Estado teutónico. También las comunidades judías se asentaron desde el año 1264, ya que el duque Boleslao el Piadoso otorgó a los judíos en el Estatuto de Cáliz gran libertad y pues la posibilidad de comerciar libremente dentro de Polonia. Esta acta cobijaba también a los judíos de persecuciones o de la esclavitud. Debido a esto, muchos judíos, luego de ser expulsados de Europa Occidental, pues ellos se establecieron en las zonas de Cracovia y de Cáliz en el siglo XIII. Otras comunidades judías se comenzaron a asentar en las zonas polacas de Lviv, de Brest-Litovsk y de Grodno, esto en el siglo XIV. También en este mismo siglo, el rey polaco Casimiro III el Grande recibió a los refugiados judíos que venían de Alemania en el año 1349,
lo que contribuyó a acelerar la expansión de los judíos en Polonia hasta la Segunda Guerra Mundial. Vladislao I Cobalto comenzó su carrera como un duque de Cuyavia, quien luchó contra otros duques durante la fragmentación de Polonia. Él quería reunificar al reino de Polonia bajo su mando. Cuando él asumió el trono, gracias a la ayuda de Carlos I de Hungría, él desafió a Wenceslao II de Bohemia y a su sucesor Wenceslao III de Bohemia. Los bohemios en ese tiempo eran aliados del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante estas guerras, Vladislao I Cobalto ocupó la pequeña Polonia en el año 1305 y luego conquistó a la Gran Polonia en el año 1324, y también obtuvo el control de las zonas del norte a lo largo del mar Báltico, incluyendo Pomerania y Gdansk, la cual en el futuro sería la ciudad de Danzig. Sin embargo, los caballeros teutónicos atacaron y recuperaron la zona de Pomerania. A pesar de los múltiples intentos de Vladislao I Cobalto, Pomerania permaneció en manos alemanas durante mucho tiempo. Luego de reunificar gran parte de Polonia, Vladislao I Cobalto fue coronado rey de Polonia el día 20 de enero del año 1320 en la zona de Cracovia. Vladislao volvió a entrar en guerra con el Estado teutónico y esta guerra estalló en el mes de septiembre del año 1331 y en la batalla de Plough, que se libró el día 27 de septiembre del mismo año, Vladislao infligió una fuerte derrota a los caballeros teutónicos. Vladislao también en el frente diplomático fortaleció la alianza con los húngaros y casó a su hijo con una hija de un noble lituano, estableciendo la paz con los lituanos. Cuando murió Vladislao I Cobalto, él había establecido la base del futuro crecimiento del reino de Polonia. A él le sucedió su hijo llamado Casimiro III el Grande. Durante su mandato, Casimiro III el Grande resolvió los problemas con sus vecinos mediante hábiles compromisos y también obtuvo la renuncia de Juan de Bohemia al trono de Polonia. Casimiro III el Grande también recuperó Masovia y Cujavia, la cual se las arrebató a los caballeros teutónicos durante la paz de Cáliz firmada en el año 1343. También en las zonas orientales, Casimiro III el Grande recuperó para Polonia amplios territorios que habían pertenecido a los tártaros y a los lituanos. El rey Casimiro III el Grande reconoció a la Casa Real de los Anjou, la cual reinaba en Hungría, les dio el derecho de que podían asumir el trono de Polonia en caso de que Casimiro III el Grande muriera sin hijos varones. Tras la muerte del rey Carlos I Roberto de Hungría, su hijo Luis de Hungría asumió el trono en el año 1342. Luis I de Hungría era sobrino de Casimiro III. En el año 1344 los ejércitos cruzados de Juan I de Bohemia y los ejércitos de Luis I de Hungría avanzaron a Lituania para vencer en una cruzada a los lituanos paganos. Sin embargo, Juan I de Bohemia entró en conflicto con Casimiro III el Grande. Esta cruzada falló y cuando Juan I de Bohemia atacó a Casimiro III el Grande, su sobrino Luis I de Hungría lo ayudó en el año 1345. Tiempo después, Casimiro III el Grande comenzó a utilizar la diplomacia para eliminar a las amenazas extranjeras, y al mismo tiempo Casimiro III el Grande se dedicó a reunificar al Estado polaco, construyendo nuevos castillos y fortificando varios municipios. Él intentó que Polonia fuera una capital cultural de Europa y fundó la Universidad de Cracovia en el año 1364. Él hizo ampliar el derecho polaco también. Actuó también como mediador entre los bohemios y los húngaros, aceptando el asentamiento de los judíos en la zona de Cracovia donde ellos prosperaron y florecieron. El gobierno de Casimiro III el Grande fue el único gobierno de Europa que no acusó al pueblo judío de propagar la peste negra. Debido a que no tuvo hijos varones, antes de morir Casimiro III el Grande nombró a su sobrino Luis I de Hungría como heredero, siendo Casimiro III el Grande el último gobernante de la dinastía piasta polaca. En ese momento comenzó el gobierno de Luis I de Hungría. Cuando murió Casimiro III de Polonia, Luis I de Hungría ordenó la construcción de un monumento de mármol gótico a la memoria de su tío fallecido. Luis I de Hungría fue coronado como rey de Polonia en la Catedral de Cracovia. En su testamento, Casimiro III el Grande quería dejar su patrimonio y varios ducados a su nieto Casimiro IV, duque de Pomerania. Sin embargo, muchos nobles polacos se opusieron a la sucesión de Polonia y anularon el testamento de Casimiro III el Grande. Ante esto, Luis I de Hungría viajó a la ciudad de Gniezno y nombró regente de Polonia a su madre, llamada Isabel,
la cual era hermana de Casimiro III el Grande, su tío. Antes de salir de Polonia hacia Hungría, Luis I se llevó a las hijas de su tío, Ana y a Eduviges, y también muchas joyas de la corona polaca. Esto obviamente provocó los descontentos de los nobles polacos, haciendo que Luis I de Hungría fuera un rey impopular para los polacos. Luis I de Hungría no tuvo hijos varones, por lo que hizo lo posible para que sus hijas gobernaran en nombre de rey. El rey Luis I de Hungría se dedicó durante su mandato a los asuntos que aquejaban al reino de Hungría, por ejemplo en Italia, en los Balcanes y obviamente contra el Imperio Otomano que estaba en expansión. Luis I de Hungría y los nobles polacos acordaron la sucesión de Luis I en Polonia en el año 1373. En el año 1374 se llegó a un acuerdo y se emitió el privilegio de Kosiecki, donde se redujeron los impuestos a los nobles polacos y también prometió la remuneración económica para los nobles polacos que participaran en campañas militares extranjeras ayudando a Hungría. A cambio, los polacos aceptaron el derecho de que las hijas de Luis I de Hungría pudieran gobernar el trono de Polonia. El reino de Hungría se enfrentaba a problemas en Italia y en los Balcanes y contra los otomanos. De esta manera, el rey Luis I de Hungría pues descuidó notablemente el reino de Polonia, la cual pues empezó a sufrir las incursiones de los pueblos lituanos en la zona de Halić. Los lituanos casi llegaron a Cracovia en noviembre del año 1376. Debido a estas incursiones de los lituanos en Polonia, el día 6 de diciembre estalló un gran motín contra la impopular reina de Polonia, Isabel, la cual era la madre de Luis I de Hungría. Los agitadores mataron a 160 sirvientes de la reina y la obligaron a huir al reino de Hungría. Aprovechando todo el caos generalizado, el duque Genieko Vladislao, miembro masculino de la dinastía de los Piastas desaparecida, reclamó el trono polaco, pero Luis I de Hungría lo derrotó y lo forzó a administrar la abadía de Panojalma en Hungría. Luis designó mientras tanto a Vladislao II de Opole como gobernador de Polonia. Luis I de Hungría trató de darle orden a Polonia invadiendo los territorios ocupados por los lituanos. Las tropas polacas capturaron la zona de Chelm y los húngaros tomaron la zona de Belz. Luis I de Hungría también anexionó al reino de Hungría la zona de Lodomeria y de Galicia. Cuando murió Luis I de Hungría, sus hijas asumieron el poder tanto en Hungría como en Polonia. María I gobernó en Hungría y su hermana Eduviges I también gobernó sobre Polonia. Si bien ambas mujeres gobernaron, ellas se casaron con poderosos monarcas, los cuales evitaron que ellas gobernaran independientemente. La joven Eduviges, de solo 10 años de edad, fue comprometida con el duque Guillermo de Austria, de 14 años de edad. Sin embargo, la nobleza polaca no deseaba ver a un Habsburgo en el trono polaco, de manera que cancelaron el matrimonio y los nobles polacos vieron conveniente que Eduviges se casara con el duque Jagiellón de Lituania, quien era un pagano. Para casarse, Jagiellón aceptó ser cristiano y Lituania se cristianizó, y a partir de entonces Lituania hizo parte de la sociedad civilizada cristiana europea medieval. Jagiellón asumió el nombre polaco de Vladislao II de Polonia. De esta manera comenzó la dinastía Jagiellón, que gobernaría a los reinos de Polonia y de Lituania. Vladislao asumió el gobierno polaco dejando a la reina en segundo plano. A pesar de todo esto, ella fue una ferviente defensora de su esposo. Eduviges no dejó descendencia, ya que su hija murió poco después de nacer y luego ella murió de sobreparto, y su esposo se casó 3 veces más. Sin embargo, Eduviges fue canonizada en el año 1997, aunque ya era venerada hacía muchos siglos en Europa. Su marido Vladislao II Jagiellón comenzó la unión dinástica entre el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Gracias a la unión de los lituanos y de los polacos, pues ambos estados salieron muy beneficiados, pues Lituania protegía a Polonia de los ducados rusos orientales y también protegía a Polonia de las posibles incursiones de los mongoles o de los tártaros. Mientras tanto, los polacos protegían a Lituania de los caballeros teutónicos y su estado en Prusia, y también protegía a Lituania de la expansión del Sacro Imperio Romano Germánico. Vladislao II Jagiellón introdujo en Lituania varias leyes polacas, similares a las de Cracovia, que seguían el derecho de Magdeburgo, incluyendo también beneficios en la cultura judía en Lituania.
Vladislao Jagellón realizó varios esfuerzos para unificar los sistemas legales de ambos estados, de manera que cuando en el futuro se firmó la Unión de Lublin en el año 1569, esto dio comienzo a la mancomunidad polaco-lituana o la República de las dos naciones, ya que no existían diferencias respecto a los sistemas administrativos y judiciales de Lituania y de Polonia. En Lituania seguían habiendo algunas comunidades paganas y cristianas ortodoxas. Sin embargo, el catolicismo tomó mucho auge en Lituania luego de la conversión cristiana de Vladislao Jagellón y la unión dinástica polaco-lituana. El bautismo de Vladislao Jagellón no terminó con las guerras lituano-teutónicas, pues los caballeros teutones consideraban la conversión de los lituanos como un ardid e incluso como una herejía. De esta manera, pues los caballeros teutónicos siguieron realizando incursiones en Lituania, alegando que en esta zona habían paganos. Sin embargo, la orden teutónica ya no podía justificar más sus incursiones desde Prusia, e incluso afrontaron la amenaza real que suponía para ellos la unión de los polacos y de los lituanos. Las relaciones con el Estado teutónico empeoraron cuando se unificaron las iglesias católicas de Lituania y de Polonia. Sin embargo, en el año 1389, Vytautas, el grande duque de Lituania, libró una guerra civil en Lituania en contra del hermano de Vladislao Jagellón llamado Skirgalia, quien gobernaba Lituania como regente a nombre de Vladislao Jagellón. Vytautas el Grande quería gobernar Lituania y se alió con los caballeros teutónicos recibiendo el bautizo católico, aunque él volvió a ser pagano tiempo después. Las fuerzas de Vytautas el Grande y las fuerzas teutonas dirigidas por el gran maestre teutónico Konrad von Wallenrod cercaron la ciudad lituana de Vilna, la cual era defendida por Skirgalia con tropas polacas, lituanas e incluso rutenas. Esta batalla no tuvo un ganador claro, pues la ciudad de Vilna no cayó ante Vytautas y sus aliados teutones. Sin embargo, ellos arrasaron los pueblos circundantes. Finalmente, el acuerdo de Ostrov firmado en el año 1392 puso fin temporalmente al conflicto, pues Vladislao Jagellón entregó a su primo Vytautas el Grande el gobierno sobre Lituania y a su hermano Skirgalia le entregó el gobierno de Kiev nombrándolo príncipe. Sin embargo, Vytautas el Grande intentó independizar Lituania de Polonia varias veces tiempo después. Respecto a los caballeros teutónicos, el día 12 de octubre del año 1398, con el Tratado de Salinas, el cual fue firmado en la isla fluvial de Río Niemen, acabó la larga guerra lituano-teutona, pues de manera temporal, pues Lituania cedió al Estado teutónico la región de Samogitia y ayudó a la orden teutónica en la campaña militar de Pskov contra la República de Novgorod en el este. Sin embargo, a finales del año 1401, volvió a estallar la guerra entre los caballeros teutones y los lituanos. Sin embargo, los lituanos sufrieron fuertes derrotas frente a los caballeros teutones y también contra las provincias orientales, ya que uno de los hermanos de Vladislao Jagellón, llamado Svidrigaila, inició revueltas aliándose con los caballeros teutones, ofreciéndoles tierras y se hacía gran duque de Polonia y de Lituania. Sin embargo, la guerra acabó el día 22 de mayo del año 1404, con el Tratado de Razías, donde la orden teutónica y pues los polacos y los lituanos acordaron ayudar a la orden teutónica en las batallas en el este contra Pskov y la República de Novgorod. A cambio, los caballeros teutones les entregaron a los polacos y a los lituanos las zonas de Dobrysin y de Slotirja. La orden teutónica aprovechó este tiempo para fortificar sus adquisiciones y a los lituano-polacos también les convenía la paz momentánea, pues necesitaban solucionar problemas territoriales en el este y en la región de Silesia. En el año 1404, Wenceslao IV de Bohemia prometió entregar Silesia a Polonia si esto les ayudaban en contra de la expansión del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, Vladislao Jagellón rechazó esta propuesta. Sin embargo, tiempo después estalló la guerra polaco-lituano-teutona. Esta guerra comenzó en el mes de diciembre del año 1408, cuando Vladislao Jagellón y su primo Vytautas el Grande se reunieron en el castillo de Navarudak, donde fomentaron una revuelta en la región de Samogitia en contra de la ocupación de la orden teutónica, para de esta manera obligar a la orden teutónica a retirar a sus tropas de la región de Pomerelia. Esta revuelta estalló en mayo del año 1409. En esa época los caballeros teutónicos no se preocuparon por esta revuelta. Sin embargo, en el mes de junio, los diplomáticos polacos de la corte de Vladislao Jagellón advirtieron al gran maestre de la orden teutónica llamado Ulrich von Hungingen
que si los caballeros teutónicos trataban de aplastar esta revuelta en la ciudad de Samogitia, Polonia intervendría militarmente. Ante esta amenaza, los caballeros teutónicos declararon la guerra a los polacos y a los lituanos el día 6 de agosto. Sin embargo, Ladislao Jagellón recibió formalmente la declaración de guerra hasta el día 14. En ese tiempo los caballeros teutónicos atacaron las fronteras polacas tomando las zonas de Złotyrcha, tomando Dobrzyn, tomando Broboniki y también tomaron la ciudad de Bromberg. Sin embargo, Ladislao Jagellón llegó con sus tropas y contraatacó recuperando la ciudad de Bromberg. En medio de esas feroces batallas, ambos bandos firmaron una tregua el día 8 de octubre. Durante esta tregua, ambos bandos hicieron maniobras diplomáticas. Los caballeros teutónicos enviaron cartas a los demás estados europeos afirmando que lanzarían una cruzada en contra de los paganos y los polacos a su vez acusaron a la orden teutónica de querer dominar el mundo. Estas cartas hicieron que Wenceslao IV de Bohemia firmara un tratado defensivo con Polonia en contra de la orden teutónica, mientras que su hermano, Segismundo de Luxemburgo, rey del Sacro Imperio Romano Germánico, apoyó a la orden teutónica declarándole la guerra a Polonia. La guerra contra la orden teutónica se reanudó en junio del año 1410, y los polacos bajo el mando de Ladislao Jagellón y los lituanos bajo el mando de Vytautas el Grande reunieron un total de 48.000 tropas penetrando en territorio teutónico. La orden teutónica estaba compuesta por 23.000 tropas. Estos dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Grunwald en la zona de Tannenberg, la cual fue una de las mayores batallas y una de las más feroces de toda la Edad Media. El ejército teutónico fue destruido y el gran maestre teutón Ulrich von Jungingen y el mariscal Friedrich von Wallenroth resultaron muertos y ambos ejércitos tuvieron miles de muertos. Esta victoria de los polacos y de los lituanos abrió el camino a la capital teutona de Marienburgo. Por razones que no describen las fuentes históricas, Ladislao Jagellón perdió demasiado tiempo en aprovechar la oportunidad de acabar con el estado teutón en Prusia. De esta manera, el nuevo gran maestre llamado Heinrich von Plauen alistó la defensa de la capital teutona. Cuando los polaco-lituanos atacaron la ciudad de Marienburgo, no lograron tomarla. Sin embargo, por motivos que hoy en día son discutidos, hay algunas teorías acerca de por qué los polacos y los lituanos no acabaron definitivamente con el estado teutón. Pues algunos creen que Vytautas y sus tropas lituanas perdieron demasiados hombres en las batallas anteriores y también Ladislao Jagellón ya no quería perder más hombres en esta guerra. Otras teorías afirman que Ladislao Jagellón realmente no quería acabar con el estado teutón. En todo caso, la guerra polaco-lituano-teutona finalizó en el año 1411 con la paz de Thorn. Sin embargo, Polonia ni tampoco los lituanos aprovecharon la ventaja obtenida en los combates y Polonia y Lituania recuperaron algunos de sus territorios, pero de igual forma la orden teutónica siguió con casi todos sus territorios originales. Debido a esto, la nobleza polaca se disgustó demasiado con Ladislao Jagellón, así que dentro de Polonia empezaron a haber divisiones. Para acabar con esta oposición, Ladislao Jagellón firmó la Unión de Orodlo, la cual fue firmada en el día 2 de octubre del año 1413, en la que declaraba que el Gran Ducado de Lituania quedaba, abro comillas, ligado a nuestro reino de Polonia permanente e irreversiblemente, cierro comillas. En el futuro, sin embargo, hubieron más conflictos en contra de los caballeros teutones y también entre los polacos y los lituanos. Sin embargo, en el año 1414 estalló la Guerra del Hambre, la cual era una secuela de la antigua guerra polaco-lituana-teutona, pues los teutones en la guerra habían quemado las tierras de cultivos para ralentizar el avance de los polacos y de los lituanos hacia Prusia. Esta guerra duró poco tiempo y terminó rápidamente. Sin embargo, tiempo después el Concilio de Constanza acabó con las cruzadas teutonas, pues en esa época la Iglesia Católica comenzó a reestructurarse. Ladislao Jagellón también intervino en la revuelta de los húsitas, quienes eran bohemios que luchaban en contra del rey Segismundo de Luxemburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, quien se hizo rey de Bohemia. Sin embargo, los húsitas bohemios no aceptaban el gobierno de Segismundo de Luxemburgo. Los bohemios buscaron el apoyo de los polacos y de los lituanos,
pero Vladislao Jagellón se negó a aceptar la corona de Bohemia, por la que su primo Vitautas el Grande aceptó el reinado de Bohemia. Sin embargo, la coronación se anuló tiempo después. En el año 1422, Vladislao entró en guerra con la Orden Teutónica otra vez, un episodio conocido como la Guerra de Golub. Esta guerra acabó con el Tratado del Melno, en el que se trazaron las fronteras definitivas entre Prusia y Lituania, las cuales seguirían igual durante casi 500 años hasta el año 1920. Sin embargo, en el año 1431 y en el año 1435 se libraron nuevas guerras entre la Orden Teutona y Polonia. Tiempo después, Vladislao Jagellón murió en el año 1434, dejando Polonia bajo el mando de su hijo Vladislao III y Lituania a Benjamín y Casimiro. Cabe destacar que en esta altura el reino polaco-lituano fue uno de los imperios europeos más poderosos de la Edad Media. El gobierno de Vladislao III Jagellón fue breve, ya que fue coronado siendo un niño. El Consejo Real gobernó en su nombre, encabezado por el obispo de Cracovia. A los 14 años comenzó a gobernar, ya que tenía la edad suficiente para realizar el trabajo. Cuando murió el rey Alberto de Hungría, dejó a su esposa embarazada sin herederos, lo que provocó guerras internas en Hungría. Los húngaros nobles estaban divididos, pues una parte quería que Vladislao III Jagellón gobernara Hungría, ya que su hijo era solo un bebé, mientras que otra parte de la nobleza húngara pues quería que el bebé, el hijo de Alberto de Hungría, pues quien era llamado Vladislao el Póstumo, gobernara Hungría con los regentes hasta que creciera. Debido a esto hubo una guerra civil en la que con la ayuda de Juan Hunyadi y varias familias nobles húngaras, ellos ayudaron a Vladislao III Jagellón para que fuera rey de Hungría. Debido a que Hungría estaba en constantes guerras contra el Imperio Otomano, el rey Vladislao III Jagellón y Juan Hunyadi condujeron una brillante campaña militar en contra del Imperio Otomano. Este episodio fue conocido como la Cruzada de Varna. Esta campaña tuvo victorias principales contra los turcos, lo que avivó las esperanzas de los europeos occidentales de contrarrestar el avance de los otomanos en Europa Oriental y Central. Sin embargo, el sultán otomano Murad II firmó la paz con Vladislao y Juan Hunyadi en el año 1444, pero los húngaros no respetaron el tratado y atacaron a los otomanos por sorpresa en la batalla de Varna. Sin embargo, esta batalla significó una fuerte derrota para los húngaros, ya que Vladislao III Jagellón murió en combate y Juan Hunyadi escapó por muy poco. A Vladislao III Jagellón le sucedió Casimiro VI Jagellón. Durante su gobierno, él fue el gobernante polaco más activo. En su gobierno, él libró la guerra de los 13 años en contra del Estado teutón. La orden teutona había derrotado a los polacos en la batalla de Chojnice, pero los polacos contraatacaron y avanzaron al interior de Prusia, capturando el área de Königsberg. Tiempo después los teutones perdieron Marienburgo, la cual era la capital de la orden teutona en Prusia. Además también pues los caballeros teutones perdieron las zonas de Tesek y Jagua. Los polacos crearon un ejército de mercenarios muy eficaz, quienes enfrentaron a los caballeros teutónicos en la batalla de Esguesino. Esta batalla resultó en una victoria para los polacos, ya que los caballeros teutones perdieron 1300 hombres y también a su comandante llamado Fritz Rabenek. Mientras tanto, los polacos solo perdieron 100 hombres. Los polacos continuaron el avance y situaron la ciudad de Geniev en el río Vístula. De esta manera, el gran maestre de la orden teutónica llamado Ludwig von Eichelhausen partió de la ciudad prusiana de Königsberg y atacó el área de Geniev con 44 barcos y más de 5000 hombres. Sin embargo, en la batalla de Puck, la armada teutona fue destruida y 500 soldados cayeron prisioneros. La orden teutona que resistía en la zona de Geniev se rindió el 1 de enero del año 1464 y de esta manera la guerra terminó en el año 1466 con la firma de la Segunda Paz de Torún, en la cual Polonia anexó la región de Prusia Real, que incluía la ciudad de Gdansk, Chelno, Sulawi, Malbork, Elbla y Warmia, es decir, casi toda Prusia Occidental. Sin embargo, el resto de Prusia Oriental siguió bajo el mando de los caballeros teutones, pero pagándole tributo a Polonia y a Lituania. Bajo el gobierno de Casimiro VI Jagellón, Polonia-Lituania se convirtió en una de las nuevas monarquías de la Europa Occidental. En esa época, el reino polaco-lituano se convirtió en uno de los estados más importantes
ya que su extensión territorial era muy amplia. Además, la demanda de materias primas y de productos semielaborados estimuló el comercio del reino polaco-lituano, produciendo un balance positivo y también contribuyó al crecimiento de la minería y de la artesanía en todo el estado. Cuando murió Casimiro VI Jagellón, asumió el reino su hijo Juan I Alberto de Polonia. Durante el gobierno de Juan I Alberto de Polonia, él realizó concesiones a la pequeña nobleza polaca. También realizó grandes campañas en contra del Principado de Valaquia y también guerreó contra el Imperio Otomano y sus aliados de Moldavia en la región de Bucovina, la cual se encuentra entre Rumania y Ucrania. Estas campañas acabaron en desastre en el año 1497. Luego le sucedió Alejandro I Jagellón. El gobierno de Alejandro I Jagellón fue muy difícil, ya que el Senado polaco había tenido mucho auge en el gobierno de Casimiro VI Jagellón. De esta manera, la ausencia de fondos privó a Alejandro I Jagellón de poder gobernar como debía, ya que el Senado polaco y la nobleza pues asumió básicamente casi el mando y redujo mucho el accionar de Alejandro I Jagellón a la hora de gobernar. Debido a esto, Alejandro I no pudo oponerse a la orden teutónica ni tampoco pudo evitar que Iván III del Principado de Moscú saqueara el Gran Ducado de Lituania. Lo único que pudo hacer Alejandro I fue defender la zona de Smolensk y también algunas zonas aledañas, usando a su esposa, la hija de Iván III, para llegar a una tregua entre él y su suegro. Luego de la desastrosa batalla de Río Vedrocha en el año 1500, también Moldavia amenazó a Polonia en el río Danubio. Antes de morir, Alejandro I Jagellón fue el último gobernante de la dinastía Jogaila que mantuvo el lenguaje lituano. Después de su muerte, sus descendientes hablaban solamente el polaco, con lo que la dinastía se fue polaquizando totalmente. Después de él, asumió el poder Segismundo I Jagellón. Durante su gobierno, él peleó en contra de los ejércitos moscovitas del Principado de Moscú. Sin embargo, perdió la zona de Smolensk en el año 1514, pero detuvo el avance del Principado de Moscú con su política matrimonial pues con los Habsburgo y además anexó Prusia en el año 1520. Este rey se preocupó por el arte y las letras polacas. Cuando él murió fue sucedido por Segismundo II Augusto Jagellón, quien fue el último gobernante de la dinastía Jagellón. Durante el gobierno de los Jagellón, los polaco-lituanos y otros ejércitos europeos trataron de detener el avance de los otomanos en la zona de Moax. Sin embargo, durante la batalla de Moax, librada en el año 1526, los otomanos derrotaron a los reinos europeos masacrando entre 14.000 a 200.000 tropas de Europa. A pesar de todo, Polonia alcanzó bastante estabilidad y muchos avances culturales. El reino polaco-lituano firmó la paz eterna con los turcos otomanos en el año 1533, aunque en el futuro no acabarían los conflictos entre estas dos naciones. Sin embargo, medio siglo después de esta batalla, el reino polaco-lituano alcanzó grandes avances culturales, que en la historia de Polonia significó la Era de Oro, la cual es vista también por los ciudadanos polacos como el siglo de oro de su país. La riqueza principal del reino polaco-lituano era un lucrativo comercio de explotación agrícola y hubo un gran crecimiento de la población de Europa Occidental y esto aumentó la demanda de alimentos. De esta manera el reino de Polonia y Lituania se convirtió en el proveedor de grano más destacado de Europa. El grano se enviaba al extranjero desde el puerto báltico de Gdansk. El reino polaco-lituano fue tolerante también con la diversidad religiosa, incluso durante los levantamientos religiosos, durante también las guerras y las atrocidades relacionadas con la Reforma Protestante y sus repercusiones en muchas partes de Europa del siglo XVI. La Reforma Protestante llegó a las tierras polacas entre los años 1523 y 1526. Los grupos de calvinistas, de luteranos y de jusítas ellos fueron perseguidos severamente por la Iglesia Católica en los primeros años. Sin embargo, estos grupos no fueron perseguidos en tierras polacas, pues el Consejo Polaco abolió la ejecución civil de las condenas eclesiásticas. Polonia permaneció sólidamente católica, pero se negó a perseguir a otras corrientes religiosas. De esta manera, Polonia dio cobijo a gran diversidad étnica y religiosa, como a los ortodoxos, a los protestantes y a los judíos.
El siglo XVI fue el siglo más ilustre de la historia cultural polaca, pues en ese periodo Polonia y Lituania obtuvo gran inspiración cultural y artística italiana propia del Renacimiento tardío. Esto se vio reflejado en la arquitectura de Cracovia, la cual fue la capital de Polonia y Lituania, hasta que en el año 1611 la nueva capital fue Varsovia. La Universidad de Cracovia ganó reputación como centro de aprendizaje y en el año 1543 su estudiante más ilustre fue Nicolás Copérnico, quien revolucionó la ciencia de la astronomía. También la literatura polaca maduró siguiendo el ejemplo de la moda renacentista occidental. El diletante Mikołaj Reg fue el primer escritor polaco importante que empleó la lengua vernácula, aunque es a Jan Kochanowski al que se le reconoce como el genio de la época, pues proliferó en varios géneros dominando el polaco y el latín. De esta manera, Kochanowski es considerado como el mejor poeta eslavo antes del siglo XIX. Respecto a la población en Polonia-Lituania, pues la población en este reino no era totalmente ni polaca ni católica. El resultado se debía a la unión con Lituania. En Lituania los polacos étnicos eran una minoría. En ese tiempo ser polaco era un signo de rango ya que los polacos eran una clase noble que incluía a la pequeña nobleza y pues muchos de los terratenientes. Esto se debía porque la clase noble lituana adoptó el idioma y la cultura polaca, se fueron fusionando. Sin embargo, en las regiones orientales, los nobles polacos o los lituanos polaquizados dominaban al campesinado que en su mayoría no era ni polaco ni tampoco católico. Con el tiempo esto engendró resentimientos que luego crecieron en movimientos nacionalistas de lituanos, bielorrusos y ucranianos. Cuando murió el rey Segismundo II Augusto Jagellón, él no dejó herederos varones. De esta manera la dinastía Jagellón acabó con su muerte. Debido al vacío de poder y debido también a las ambiciones expansionistas del Principado de Moscú, que en el futuro se convirtió en el Zarato ruso, obligó a los polacos y a los lituanos a firmar la Unión de Lublin en el año 1569 que transformó la Confederación Polaco-Lituana y en esa época y con esa firma comenzó la mancomunidad polaco-lituana, aunque también fue conocida como la República de las Dos Naciones, que ahondó y formalizó los lazos entre Polonia y Lituania. La mancomunidad polaco-lituana o la República de las Dos Naciones gobernaría durante la Edad Moderna. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar un like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Croacia. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.